Pero hay otras reformas que son urgentes, porque ya el país no soporta seguir dependiendo de manejos o instrumentos monetarios que se van agotando. No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al economista José Lois Malcún, quien, como ustedes recordarán, una persona de larga trayectoria acá en el país, trabajó como consultor durante varios años del Banco Interamericano de Desarrollo, además de haber ocupado cargos como el Ministerio de Finanzas, director de la Comisión para la Reforma del Sector Salud y gobernador del Banco Central. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, estamos en un momento con el currículo y la trayectoria que usted tiene, podemos hablar, estamos en un momento en el que podríamos pasar aquí horas conversando, sobre todo cuando estamos a punto de llevar adelante las discusiones que tienen que ver con una reforma fiscal, que ya el gobierno ha anunciado como ya impostergable, como ha ocurrido durante los últimos años. Y me gustaría o nos gustaría saber cuál es su visión con respecto a este punto en particular, doctor Malcún. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy salió en el Listín Diario un artículo mío que se llama "Se apaga la antorcha del crecimiento". Es un análisis que yo planteo ahí de que ya esa antorcha que ha brillado por muchos años por el alto crecimiento del país respecto al resto de América Latina y de muchos países del mundo, ya de hecho se está agotando. Porque nos hemos quedado rezagados en una serie de reformas, no solamente fiscal, sino reformas estructurales que debieron haberse hecho 15, 10, 20 años atrás y no se han hecho. En el 2022 o 2021, si mal no recuerdo, el presidente Abinader presentó en una mesa de diálogo 13 reformas que incluía varios temas: justicia, competitividad, agua, tema fiscal, reforma, todo eso. ¿Qué pasó en esos 2 años? Reuniones, mesas de trabajo, discusiones, pero la mayoría de esas leyes no se han concretado. Tenemos la seguridad social en el Congreso hace 2 años y no hay forma de que se apruebe. Tenemos la ley de responsabilidad fiscal, que es muy importante, porque establece techos a la deuda, al déficit, y además contiene disposiciones fundamentales para reformar el sistema tributario dominicano. Tenemos, bueno, no voy a hablar del código, hablo del Código Penal porque el Código Penal tiene una relación directa con la economía. De manera que estamos hablando de leyes que están en el Congreso años y no se aprueban. El presidente viene ahora con otro paquete de reformas, entre las cuales está obviamente, como yo llamo, la vedette de todas las reformas, que es la reforma fiscal. Hay otra que es la constitucional, que genera muchas, obviamente, muchas inquietudes, pero por lo que yo veo, lo que está proponiendo el gobierno es unos cambios más bien, no voy a decir cosméticos, son importantes, pero no cambian en esencia nada fundamental. Quiere poner un candado al tema de la reelección, darle la independencia constitucional al Ministerio Público, ¿no? Ese tipo de cosas que creo que le hacen bien al país. Pero hay otras reformas que son urgentes, porque ya el país no soporta seguir dependiendo de manejos o instrumentos monetarios que se van agotando. Ni tampoco se puede desarrollar o crecer con un sistema fiscal o tributario que es un verdadero caos, es un desastre.
Digo desastre porque tú no puedes resolver los problemas, las demandas continuas que en este país surgen todos los días, que no se pueden satisfacer, que hay una escuela que está destruida, que hay una carretera que se cayó, que un puente no sirve, que una provincia está desesperada por tal cosa, que las calles de los barrios. Oye, eso es una vaina que no tiene límite. Las necesidades aquí no tienen límite. Pero ¿qué pasa? Tenemos un presupuesto donde el 90% del presupuesto o de los ingresos presupuestarios se van en 5 partidas. Empleado público, remuneración, 336,000 millones. Pago de intereses de la deuda, 256,000 millones. Seguridad social, 76,000 millones. Educación. No. Remuneración, seguridad social, subsidios, 140,000 millones. Me falta otra. En fin. Educación. No, porque educación está dentro del... Yo no la separo por sector. Ok. La englobo en las categorías, como le llaman, clasificación económica presupuestaria, ¿no? Estamos hablando que ninguna de esas cosas se pueden tocar, porque tú aquí cancelas 100 empleados de una institución y se arma un escándalo. O cancela, aquí tenemos 700 y pico de mil empleados públicos, cuando podemos hacerlo con 300. Y sobra. La administración pública con 300,000 empleados puede satisfacer todas las necesidades, que es más, funcionaría muchísimo más eficiente. Pero tenemos el doble, más del doble. Un chin más del doble. Entonces eso con no es sostenible. Resultados que dejan mucho que desear, ¿eh? El pago de los intereses de la deuda es alto, demasiado alto, 23-24% de todos los ingresos fiscales, 250 y pico de mil millones. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de los préstamos que hacemos vía bonos soberanos, emisión de bonos, todavía, aunque han mejorado, porque la calificación de riesgo país ha mejorado, sigue siendo alta. Si nosotros logramos bajar un 1% la tasa promedio en que colocamos los bonos, nos ahorraríamos 30,000 millones de pesos. Un 1. ¿Y qué habría que hacer, don? Hay que hacer las reformas que están pidiendo todo el mundo, los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, la misma agencia de riesgo, que ven que se necesitan ya cambios estructurales, que el país ya no puede, o sea, hay que hacer reforma en educación, en la justicia, en agua, el tema energía. ¿Cómo nosotros podemos seguir subsidiando la energía eléctrica? 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? 90,000 millones. Y estamos hablando de una reforma fiscal, que lo que se pretende buscar, ¿cuánto? Un 1%, 1,5% del PIB. Bueno, hay muchos expertos que señalan que solamente la reforma del sector eléctrico nos daría la reforma. Resolvería el problema. El tema es qué tan rápido se puede resolver eso. No es que no se va a resolver, no se puede resolver. ¿Por qué no? Porque usted hablaba y daba una posible solución que era privatizar. Esa es la única solución. No hay otra. Al sector eléctrico. No hay otra. Podrá ser Sol Marrancini, quien sea aquí, decir que va a administrar la sede, lo va a hacer mejor, o que van a hacer cambios, que van a hacer, mientras eso esté en manos del sector del gobierno, no hay posibilidad. Va a seguir aumentando el subsidio. Sí, porque el CEPEN no tiene déficit, por ejemplo, ni la que opera Aquí también en Samaná. Hay un costo político. Hay que ver qué gobierno está dispuesto a asumirlo. Aquí se hizo una privatización. Mucha gente dice, pero no, Falcún, aquí se privatizó y fue un fracaso. Claro, bueno, Unión Fenosa. Fue un fracaso por la forma como se hizo. Sí. Que se le dio a Unión Fenosa el 70% de la distribución. ¿Y qué hizo Unión Fenosa? Incumplir completamente el contrato. Era una empresa española con mucho poder e influencia, porque sabemos que ahí habían accionistas de mucha
No se Déjelo podía, ahí, don no se Malcún. podía maltratar. De eso ahí. Sabemos todo eso. Entonces fue un fracaso, pero eso no quiere decir que si hacemos ahora con la transparencia, con la disciplina en el manejo de todo el proceso de licitaciones, etcétera, algo bien hecho, con asesoría de organismos, podemos pedir asesoría a organismos internacionales. El mismo Banco Mundial estaría dispuesto a apoyarnos en la preparación de ese proceso sin costo alguno, una asistencia técnica no reembolsable, y preparar una licitación para privatizar la distribución eléctrica, porque de lo contrario no hay forma. Y en cuanto a los intereses, en la medida en que esas reformas se hagan, nuestra calificación de riesgo mejora. O sea, la misma calificadora mejora nuestra posición. ¿Y eso qué pasa? Los intereses nos bajan. Claro. Porque los Hay más países... seguridad de retorno, exactamente. ¿Por qué Grecia coloca bonos o emisiones a 2% de interés? Que estaban más quebradas que nosotros. Sí, quebrado. ¿Y por qué? Porque tiene el respaldo del Banco Central Europeo. ¿Me entiende? Ustedes saben que hubo un rescate que costó todos los millones del mundo. Dinero que no hay Ahora, chivo que lo brinque. Ahora, señor Mecum, ¿cómo se logra eso en un país en el que la palabra privatización está tan demonizada? Bueno, eso hay que orientar a la gente y educarla, porque nosotros no somos más brutos que otra gente, ni que en otro país. O sea, tenemos que concientizar a la gente de que es una necesidad y pagar el costo que haya que pagar, porque al final los resultados se van a ver. Cuando los resultados, es como ahora, esa reforma fiscal va a traer un costo político al gobierno. Claro. Aunque es una reforma laxa, una reforma suave, digamos, que no sea, vamos a decir, hay 3 tipos de reformas, una que puede ser suave, una media y una dura. Aunque sea una reforma suave de un 1,5% del PIB, van a aprovecharse la posición política, sectores van a querer sembrar incertidumbre, movilizaciones. Nadie quiere que le toque a ellos. Van a querer, exactamente, porque aquí nadie quiere pagar lo más al otro. Señor Malcún, usted ha hablado de la mejora que ha tenido el país en las calificaciones de riesgo y ha hablado también del tema del endeudamiento que tenemos como país comparado con la región, que es muy por debajo. ¿Por qué entonces hacer reformas si hemos estado a la par, vamos a decir, de esas expectativas económicas del país? No capté bien la pregunta. Usted ha calificado que el país ha tenido una buena calificación de riesgo. Ha mejorado su calificación. Yo no digo que es buena todavía, pero la ha mejorado. 2 veces. Mejoraron la calificación, BB menos. Y también ha hablado que el endeudamiento público del país comparado con la región es positivo. O sea que es por debajo en comparación de la región. Está debajo del promedio de la región. Porque hay un problema, mira, el endeudamiento público vamos a decir, del gobierno central está en un 44.5% del PIB. Somos de los 6 países con más bajo endeudamiento en relación con el PIB en América Latina, lo cual es muy bueno. El promedio de América Latina es 51% del PIB, el promedio. No estamos por debajo. Pero cuando tú me hablas del déficit consolidado, que incluye el del Banco Central, se dispara 61-62% del PIB. Que quería traer eso sobre la mesa, señor Malcún, porque, a ver, yo no soy economista, trato de mantenerme al tanto con los temas que tienen que ver con economía y finanzas públicas, pero me llama mucho la atención el tema de la capitalización del Banco Central, porque es un elemento que sale a relucir de manera constante cuando se analiza la salud de las finanzas públicas. Y es que hay un retraso importante en esa capitalización que no es solamente oponible a este gobierno, sino que en los últimos, de hecho, 2-3 años del gobierno anterior, tampoco se cumplió con la ley de capitalización del Banco Central. ¿Cómo afecta eso a este escenario de crecimiento que usted analiza? La deuda aumenta cada vez más en el banco. ¿Por qué? Porque tiene que refinanciar como emisiones el cuasi fiscal, o sea, el costo fiscal de esa deuda que el gobierno no le transfiere en su totalidad.
digamos que anda en 60,000. Vamos a decir que son 70,000, 80,000 millones el cuasificar y el gobierno le pasa 40. ¿Cómo financia la diferencia? Claro. Con más emisiones. Entonces, por eso es tan importante también una ley de capitalización del Banco Central que el Fondo Monetario reiteradas veces que ha venido aquí lo ha dicho. Y ese es otro tema delicado que hay que afrontar. Son retos, señores, y este país tiene que entender que tú no puedes seguir siendo indiferente a esos hechos porque nos va a dar la cara en algún momento. En algún momento nos va a explotar esa vaina en la cara, eso se lo estoy diciendo seguro, eso no se equivoca. Que va a pasar en 3 años, en 4 años, en 5 años, yo no sé, pero va a suceder. Entonces tenemos que tomar las precauciones necesarias. Y el mismo problema de la evasión fiscal. Eso, ahí iba. La evasión fiscal, no me hablan solamente de la energía. No. Si tú reduces la evasión fiscal a la mitad, De un a la mitad, 45 a un 20. tú no tendrías que hacer reforma fiscal casi de un 40 y pico a un 20. Ya tú no tendrías que hacer una reforma fiscal. Pero aquí hay un abuso. Es un maldito abuso que hay en este país con el tema, con el tema de los impuestos. O sea, aquí todo el mundo, la mayoría de la gente está evadiendo. ¿Por qué? Porque si a lo que evaden No le pasa nada. no le pasa un carajo, van allá, negocian la deuda, mira, bájame los impuestos, los intereses, bájame La mora. Entonces yo, Que cumple pero siempre. Óyeme bien, si yo me atraso en el ITEVI, yo soy yo tengo un RNC personal, o sea, yo soy independiente, no soy un empresario. Si yo me atraso en un mes con el ITEVI o el 10% de impuestos cuando me pagan mis servicios de asesoría, al otro mes me bloquean los pagos. Sí. Pero un empresario que se pasa años evadiendo impuestos y acumulando Porque deuda. no paga la luz. Igual que la luz. A mí me pasa 2 días sin pagar la tarifa eléctrica. Y claro. Pero aquí hay gente que llega a deber $500,000 y $1 millón de pesos. 254. Sí, hay un empresario que Mira, te vi que te hizo coquillas. Me parece un poco tímido lo de 2 millones. No, sí, yo sé. Hasta 200 millones. Y a propósito que ahora que usted trae ese tema sobre la mesa, yo siempre he tenido la inquietud. Usted hablaba ahora del tema de los niveles de endeudamiento, de las transferencias focalizadas a sectores específicos que vienen atadas a ley, que a su vez atan ese porcentaje al PIB. Yo siempre he dicho, matemática lógica, aritmética simple, que eso hace sentido cuando el crecimiento del PIB es directamente proporcional al crecimiento de los ingresos fiscales. Pero en un país con un 46% de informalidad, para mí sigue siendo una locura atar nuestros indicadores económicos al PIB porque no representa necesariamente un impacto en el crecimiento de los ingresos fiscales. 4% de educación, no sé tanto por ciento de las alcaldías, el 3% de Suprema Corte de Justicia, o sea, todas esas leyes que nos atan a un crecimiento de los ingresos fiscales que es irreal. ¿Estaría usted, favorecería a usted que dentro de una reforma también se revisen todas esas leyes? Tienen que revisarse. La reforma implica revisar muchas leyes que de alguna manera también pueden afectar, ya sea en el ámbito fiscal o monetario, en la capitalización, en lo que sea. Definitivamente, como decía un jurista, que la reforma de la Constitución implica reformar como 30 leyes diferentes. Claro. Siempre hay una correlación entre todo eso. Yo creo que estamos en un momento crítico de la historia de nuestro país. Si el presidente está dispuesto a hacer el sacrificio que implica impulsar esta reforma, a pesar de cualquier costo político que va a ser momentáneo, sí, porque 1 año o 2 años los resultados se van a ver se recupera. y se recupera eso, porque no podemos seguir
con este maldito relajo que hay en este Hubo un país. intento en el 21, en el 2020, final del 2020, había un ambiente para impulsar ciertas reformas y no se pudo, se echó para atrás. No podía en esa época, imposible. En esta se podrá... Estamos bien ahora, las condiciones están Una dadas. reelección. Ya la inflación está más o menos bajo control, debajo del rango meta entre 4 y 1%, entre 34%. La economía está creciendo alrededor de un 5%. Los indicadores en general, la tasa de interés sigue alta porque obviamente eso está sujeto a las decisiones que tome la Reserva Federal, ¿no? Tendría que bajar un poco ello para nosotros también bajarla, pero la economía se está desenvolviendo relativamente bien este año y es un momento adecuado para hacer la reforma. Porque si volvemos otra vez a esperar que haya otra guerra, como pasó en el 2021, Sí. ¿no se acuerdan? Que fue un gran año, porque hubo un rebote en el crecimiento. Al tener una caída en el 2020, la economía explotó y crecimos al 12 y pico por ciento. Entonces, Y todo el mundo dijo, bueno, en el 2022 es el momento panacea. para comenzar a hacer algunas reformas. Bueno, ahí vino la guerra, la invasión Rusia-Ucrania. Ahí todo se fue al carajo. El petróleo se disparó a $130. ¿No se recuerdan? Sí. El flete a $25,000, un flete. una locura. Y todo se convirtió en un verdadero caos mundial. No se pudo hacer nada. Bueno, hubo la primera ministra Liz de Gran Bretaña, Liz, bueno, apellido Liz, no me recuerdo el nombre. Duró un mes y medio en el cargo porque llegó a ser primer ministra y trató de hacer una reforma fiscal bajando los impuestos a las grandes corporaciones, una política tipo Reagan. Liz Truss. Para, ¿qué pasó? Bueno, hubo un despelote ahí que duró, a los 2 meses tuvo que salir del puesto, renunció. Porque hay momentos en que tú no puedes abordar un tema tan delicado. Claro. Pero si se tarda mucho también en tomar una decisión, entonces pueda que usted que se esté esperando que suceda algo que te pueda hacer detener y parar cualquier plan que sea. Claro que sí. Estamos en un momento ahora mismo que en el sentido de lo que está pasando en el resto del mundo, hay que estar siempre atento a cualquier problema que pueda complicar la situación del país. Sí. Pero ahora, yo entiendo que ahora mismo las condiciones están dadas. ¿Qué impacto positivo puede tener el incremento de la inversión extranjera? La semana pasada se habló mucho de que el gobierno del presidente Luis Abinader había logrado casi duplicar el monto de inversión extranjera. ¿Qué beneficio trae eso para la economía, para el crecimiento económico? ¿Y cómo quizás pueda eso ayudar a que, si se ha duplicado la inversión extranjera, eso pueda generar más dividendo o más movimiento en la economía para quizás ser un paliativo a la... Nosotros somos un país que tenemos ahora mismo la ventaja de que recibimos ingresos en divisa de alrededor de 38, 39 mil millones al año. Solo 10,000 millones de ahí en remesas. Entre remesa y turismo, zona franca, estamos hablando de 28, 29 mil millones, 4,000 y pico de millones de inversión extranjera y como 6,000 millones en exportaciones locales. No zona franca, sino exportaciones locales. O sea, es un país que recibe muchas divisas. Pero no será precisamente por el relajo que tenemos aquí que los inversionistas vienen. Bueno, en parte sí. Yo como dije una vez que los chinos nos ven a nosotros como un paraíso fiscal. Claro. China, de facto. Un paraíso fiscal de facto. Mira, esos tipos ahí, mire, esa islita que está ahí. Sí, sí, sí. Vámonos para allá. Sí, sí, sí. Porque ahí contratamos haitianos que no se pagan en efectivo. No pagamos seguridad social, vendemos en efectivo, no hay que pagar. Y han encontrado un nicho. Y no estamos hablando de chino picapollo. No, aquí hay empresas chinas ya que tienen negocio del tamaño de un supermercado nacional. Pero ven acá. Almacenes a nivel nacional. En Bonao hay una tienda, escúcheme, señor Malcún. En Bonao hay una tienda. Frente a la entrada. Que no hay una tienda dominicana de ese nivel. No. Te lo voy a poner así.
Así. Pero en sitios como Gaspar Y Hernández. digo Bonao hermano. por aquello de los chinos de Bonao. Sí, los chinos de Bonao. Don Malcún, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que antes de despedirnos, usted, pero muy rápido y concreto, de cara a este panorama, un consejo para el gobierno, un consejo para la oposición y un consejo para la población. Rapidito. Bueno, un consejo para el gobierno es que mande su reforma directamente al Congreso y que el Congreso abra vistas públicas. Que no se ponga a abrir mesa de vaina, que eso no funciona. Y el diálogo, que lo lleve funciona. al CES. Muy bien. Que lo lleve. La segunda, la oposición. La oposición va a jugar su rol, oponerse a todo. Pero normal, uno más que otro. Puede que se pueda negociar con algunos, con otros no. Lo que tiene que tener cuidado de no crear un ambiente de lanzar esa inestabilidad. Tienen que tener cuidado, mucho cuidado. Protesten, hablen, digan lo que les dé la gana. Y la otra fue para el Para la pueblo. población. Yo digo que hay una falacia en torno a que la reforma fiscal, que eso, los pobres, eso es el cuento de camino. Eso ha sido siempre la historia. Si tú necesitas aumentarle un 1% del PIB a salud, que tiene solamente un 2%, y eso no puede sostenerse, un 1% del PIB son 70,000 millones. Entonces, aumentale 0,5% primero, que son 30, eso nada más de la reforma van a buscar 35,000 millones que van a tener que meterse a la salud. Pero también hay que desarrollar infraestructura, proyectos turísticos que están en este momento pendientes de la inversión del gobierno, barrios que no tienen luz, no tienen agua, no tienen calle. Todos los días sale en la prensa esa vaina, pero que no hay capacidad para resolver todo eso porque los ingresos, señores, son insuficientes. Somos el tercer país con el nivel de ingreso en la relación, la presión fiscal, que es ingreso dividido entre el PIB, ingresos fiscales, del 14.5%. Y el promedio de la región está en 19, 20%. No, por eso digo que estamos rezagados 15 años en esto. 15 años. Y ya hay que quitar toda una serie de exenciones y vainas de esas que ya es tiempo. Está bueno. Está bueno, señores. Porque a los pobres son los que se van a beneficiar. No es de que la reforma fiscal, siempre se dice eso, pero es una falacia. Sí. Al final eso va a ir a los sectores más vulnerables. Si se arreglan los hospitales, ¿quiénes más vulnerables? ¿Quiénes van a los hospitales? ¿Nosotros? No, nosotros vamos a la clínica privada. La escuela pública, la educación. Igual que los colegios, mandamos a los hijos con la privada. Bueno, gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Muy amable. Por aquí seguiremos discutiendo sobre ese tema porque nos queda mucho que... No, eso es para hablar ahora, pero... Amigo don José Luis Malcún. No se diga más por Top Latina.